Compré una casa nueva en la montaña para estar por fin a solas con la naturaleza. Sin ruidos, sin gente, solo el viento en las copas de los árboles. Entonces mi yerno llamó y dijo, mis padres se mudan contigo. Si no te gusta, regresa a la ciudad. No dije nada, pero les dejé una sorpresa que cambiaría sus vidas por completo. Pero antes de que continúa, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, desde dónde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pasé 42 años trabajando como enfermera jefe en un hospital de Chicago. 42 años de turnos dobles, vacaciones perdidas. Y sacrificaba fines de semana. Cada dólar ahorrado alimentaba un solo sueño y aislaba. Cabaña en lo profundo de los montes Apalaches donde el silencio sería mi única compañía. Cuando finalmente firmé la escritura de ese pequeño pedazo de tierra a los 65 años, sentí como si me hubieran quitado un peso de 4 décadas de mis hombros. La propiedad era modesta. 2 dormitorios, una sala de estar con chimenea de piedra, una cocina compacta. Y un porche que rodeaba toda la estructura. Pero para mí, era un palacio. Felicidades, Emily, dijo. Michael, el agente inmobiliario, me entrega las llaves. Ahora eres oficialmente el dueño de 2 hectáreas de paz y tranquilidad. Las llaves pesaban en mi mano, cargadas de promesas. Conduje hacia mi nuevo hogar. Esa misma tarde, siguiendo caminos cada vez más estrechos hasta que el asfalto dio paso a la tierra. La celda. La señal se desvaneció gradualmente. Primero 4 barras, luego 3, 2, 1 hasta que desapareció. Completamente. Perfecto. La cabina apareció después de una curva exactamente igual que en él. Fotos, pero infinitamente más hermoso en persona. Un techo de arcilla roja, paredes de piedra, un chimenea robusta, y nada alrededor excepto un verde intenso. Aparqué el coche, puse con las manos en el volante, respiré hondo y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Por fin estaba en casa. Estas semanas fueron pura felicidad. Me desperté con el amanecer. Tomé café en la porche, observando coloridos tucanes y guacamayos. Recorrí la propiedad, conociendo cada árbol, cada arbusto. Por la noche, me senté junto a la chimenea con un libro y una copa de vino mientras el silencio del bosque me acunaba. Fue exactamente como yo había soñado hasta que recibí la llamada. Tuve que conducir 8 kilómetros hasta el único lugar donde el celular tenía señal. Porque el dispositivo había sonado mientras estaba en la ciudad comprando provisiones. Era Sara, mi única hija. Mamá, me alegro mucho de que respondió. Tenemos un problema grave. Algo en su voz me hizo apretar el teléfono con más fuerza. ¿Qué pasó? Los padres de John y Daniel perdieron su casa. Un problema con el banco, algo sobre pagos atrasados. Se van a quedar contigo durante unos meses. La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. Daniel había sido mi yerno durante 15 años, un hombre que siempre me trató con una distancia educada. Sus padres, David y Linda, eran prácticamente desconocidos para mí. Sara. Compré esta casa para estar sola. Es pequeña. Solo tiene 2 habitaciones. Mamá. No tienen a dónde ir. Son los abuelos de tu nieta. Pero Daniel ya está organizando su mudanza. Llegarán la semana que viene. Intenté argumentar que la casa no estaba preparada para que el aislamiento no era adecuado para personas mayores con problemas de salud, que había ahorrado durante décadas para tener. Este espacio es solo para mí. Pero cada objeción fue respondida con acusaciones de egoísmo. Francamente, mamá, nunca imaginé que pudiera ser tan insensible. Son los padres de Daniel. Ellos. Perder la dignidad al ir a una residencia de ancianos. La llamada terminó abruptamente,
dejándome atónito. Regresé a mi camarote. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ni siquiera me habían preguntado si aceptaba. Era una imposición, no. Una petición. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando las paredes, mirando los pocos pedazos de los muebles que había comprado con tanto cuidado. Cada pieza había sido elegida para complementar mi sueño de paz y sencillez. Ahora, sin mi permiso, desconocidos ocupaban este espacio. Al día siguiente, recibí otra llamada, esta vez de Daniel en persona. Emily, solo para confirmar que mis padres llegarán el viernes. Les enviaré sus cosas mañana. Su voz estaba frío, como si estuviera hablando con un empleado, no con la madre de su esposa. Daniel, espera. Tenemos que hablar de esto. Yo no tengo la configuración para. Mira, Emily, interrumpió. Si no te gusta la idea, puedes regresar a Chicago. La casa que vendiste aún no tiene comprador. Esas palabras lo revelaron todo. Esta no era una situación pasajera. Querían mi casa, mi sueño, mi santuario, y esperaban que simplemente lo entregara. Al colgar el teléfono, algo había cambiado en mí. La enfermera paciente y conciliadora que siempre había sido. Cedí el paso a una mujer dispuesta a luchar por lo que le pertenecía por derecho. No renunciaría a mis sueños sin luchar. Tomé un cuaderno y comencé a tomar notas. No actuaría por impulso ni por emoción. Planificaría cada paso con el mismo cuidado y precisión que les había dedicado a mis pacientes durante 4 décadas. Sí. Querían una guerra, estaban desafiando al estratega equivocado. Primero, necesitaba. Entendí exactamente lo que estaba sucediendo. Porque los padres de Daniel, que siempre parecieron financieramente estables, de repente perdieron su casa. ¿Por qué mi hija, que siempre respetó mi independencia, ahora me presionaba con tanta intensidad? Había más en esta historia de lo que me contaban. Conduje hasta la ciudad más cercana, Ashby, y me instalé en un pequeño cafetería con wifi. Desde allí, hice algunas llamadas e investigué un poco. Hablando con mi antiguo vecino de Chicago, descubrí algo revelador. Emily, ¿no sabías que Daniel perdió su trabajo? Hace meses. Vendieron uno de los autos y se han atrasado con los pagos de la hipoteca. Sara está dando clases extra. Clases para compensarlo. Sabes, esta información lo cambió todo. No solo los padres de Daniel estaban en problemas. Era toda la familia. Mi cabaña no la pedí por necesidad de mis suegros, sino probablemente como un recurso que podrían venderse o usarse como garantía para préstamos. Entonces llamé a mi antiguo colega Paul, ahora abogado especializado en bienes raíces. Derecho inmobiliario. Emily, legalmente hablando, nadie puede obligarte a alojar gente en tu propiedad, explicó. Pero la familia es complicada. Tienes todas las escrituras en regla. Lo tengo todo, Paul. Ahorré durante décadas para comprar esta casa. Entonces sugiero 2 cosas. Primero, documente cada comunicación sobre este tema. En segundo lugar, no abandone la propiedad. Bajo ninguna circunstancia hasta que hablemos en persona. Le agradecí el consejo. Y mientras tomaba mi café, un plan empezó a formarse. No abandonaría mi casa. Pero tampoco confrontaría directamente a mi hija ni a mi yerno. En cambio, crear una situación en la que ellos mismos renunciaran a la idea. A la mañana siguiente, hice otro viaje a Ashby. Visité la pequeña clínica veterinaria local y le expliqué parcialmente mi situación al Dr. Miller, un hombre de aspecto amable que cuidaba de los animales de la región. Emily, entiendo tu preocupación. De hecho, hemos tenido. Este año ha habido problemas con serpientes en la zona, especialmente con las de cascabel. El calor excesivo las está acercando a hogares.
Salí de la clínica con un frasco de un producto inofensivo pero con un olor bastante fuerte, usado para repeler reptiles. También compré algunas pieles de serpiente desechadas que el veterinario guardó para estudios. Mi siguiente parada fue la tienda de jardinería donde compré fertilizante orgánico de olor intenso y algunas plantas conocidas por atraer insectos. En el camino de regreso, me detuve en una tienda de artículos de caza y pesca, y compré algunas trampas pequeñas para animales, del tipo que se usa solo para capturar en vivo sin hacerles daño. De vuelta en la cabaña, implementé la primera fase del plan. Rocié la serpiente repelente en puntos estratégicos de la casa, especialmente cerca de la habitación de invitados y el baño. Coloqué las pieles de serpiente donde se encontrarían fácilmente, uno debajo de la cama de la habitación de invitados, otro cerca de la entrada del baño. En el jardín, yo planté especies que atraen insectos cerca de las ventanas y distribuí el fertilizante generosamente. El olor era fuerte y desagradable, pero sabía que disminuiría en los próximos días y duraría solo el tiempo suficiente para causar incomodidad. Las trampas se colocaron en puntos estratégicos del perímetro de la casa, no para atrapar animales, sino para crear la impresión de que la zona estaba infestada de pequeños depredadores. Finalmente, apagué el calentador de agua y redujo la capacidad del filtro que abastecía la casa, provocando que el agua saliera con un ligero tinte marrón. Perfectamente seguro para beber, pero visualmente poco atractivo. Cuando terminé, me senté en el porche con una taza de té, observando mi trabajo. No había nada peligroso ni permanente en lo que había hecho. Era solo un elaborado montaje diseñado para hacer que su estancia fuera lo suficientemente incómoda como para que se dieran por vencidos. El viernes, yo me preparé para la llegada de los invitados. Puse mi mejor sonrisa y esperé en el porche. Alrededor de las 3 de la tarde, un coche desconocido apareció en el camino de tierra, levantando polvo. Daniel conducía con Sara a su lado. En el asiento trasero, David y Linda parecían tensos y fuera de lugar. Los saludé amistosamente mientras estacionaban. Mi hija fue la primera para salir corriendo a abrazarme. Mamá, ¿estás bien? Te ves cansada. Estoy genial. Querido, respondí, manteniendo la sonrisa. Me estoy acostumbrando a la vida en el campo. Daniel y sus padres se acercaron con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la irritación. Estaba claro que ninguno de ellos realmente quería estar allí. Emily, David extendió su mano formalmente. Nosotros. Agradezco su hospitalidad. Linda simplemente asintió con la cabeza, escaneando el lugar. Cabaña con evidente desaprobación. Vamos adentro, sugerí. Preparé café para darle la bienvenida. Tan pronto como entré y me di cuenta de que el plan estaba empezando a funcionar. Linda arrugó la nariz de inmediato. ¿Qué es ese olor? Oh, debe ser el fertilizante natural que uso en el jardín, expliqué con inocencia. La tierra aquí necesita más nutrientes. Te acostumbrarás en unos días o semanas. Daniel examinó la sala de estar con un ojo crítico. Este lugar es más pequeño de lo que parecía en las fotos que mostraste. Es acogedor, respondí, sirviendo café. Perfecto para una persona. Será un reto acomodar a más personas, pero haremos lo posible. Los llevé en un recorrí la casa, dejando la habitación de invitados para el final. Al abrir la puerta, tuve que controlar mi expresión para no sonreí ante la mirada horrorizada en el rostro de Linda cuando vio la piel de serpiente parcialmente visible debajo de la cama. ¿Qué es eso? Chilló, retrocediendo. ¿Dónde? Pregunté, inclinándome para mirar. Oh. Otra. Lo siento, últimamente hemos tenido un pequeño problema con serpientes. El veterinario dijo que es normal en esta época del año. Entran buscando calor, pero la mayor parte del tiempo son inofensivos.
La mayor parte del tiempo, repitió David, palideciendo. Bueno, excepto por las serpientes de cascabel, claro. Pero no te preocupes, han pasado casi 2 semanas desde el último incidente. Daniel lanzó una mirada alarmada a Sara, quien parecía igualmente perturbada. Mamá, tú. No mencioné nada sobre serpientes. No quería preocuparte, querida. Además, estoy aprendiendo a vivir con la naturaleza. Es parte del encanto del campo. El baño provocó reacciones similares. Cuando abrí el grifo, el agua salió de un color marrón. Es solo un poco de hierro, le expliqué. Es perfectamente potable. Y la ducha, bueno, tenemos agua caliente en días muy soleados. Esa noche, mientras preparábamos. Mientras cenaba, oí a Daniel y Sara hablando en voz baja en el porche. Me acerqué. En silencio para escuchar. Esto es insostenible, decía Daniel. Mis padres no pueden quedarse aquí. ¿Viste esa serpiente? Yo también estoy preocupada, respondió Sara. Creo que subestimámoslo. Este lugar está aislado. ¿Y el agua? Tenemos que pensar en otra solución. Daniel concluyó. Regresé a la cocina, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Mi plan estaba funcionando, pero me pareció mal manipular a mi propia hija. Sin embargo, era necesario. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado. Durante la cena, me aseguré de contar historias sobre los desafíos de la vida rural. La vida. Los escorpiones que aparecían ocasionalmente en los rincones, la dificultad de conseguir ayuda médica de emergencia, la falta de señal. Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Comenté. Sirviendo un postre sencillo. La soledad. A veces paso días sin hablar con nadie. Empiezo a hablar con las paredes. Me reí como si la situación me pareciera divertida. Por eso me alegra tanto tener tu compañía. La mirada de pánico que intercambiaron Linda y David fue casi cómica. Esa noche, acostado en mi cama, escuché susurros agitados provenientes de la habitación contigua. El plan estaba en marcha y ya podía vislumbrar la victoria. Pero algo dentro de mí se preguntaba, ¿a qué precio? La primera noche de invitados transcurrió exactamente como lo había planeado. Alrededor de las 2 de la tarde. Por la mañana, activé a distancia una de las trampas fuera de la casa, lo que provocó un fuerte estruendo. Luego, con una linterna, lancé sombras que parecían animales moviéndose en las paredes exteriores. Los gritos de Linda. Resonó por toda la casa. Hay algo ahí fuera. Daniel, ve a comprobarlo. Me levanté con calma, poniéndome mí. Me quité la bata y los encontré a todos en el pasillo, pálidos y asustados. Debe ser solo una zarigüeya, expliqué con calma. Suelen. Deambulan de noche. A veces salen al porche, pero son inofensivos a menos que los asustes. Daniel, sosteniendo un palo de golf que había traído en su equipaje, parecía más aterrorizado que dispuesto a enfrentarse a cualquier criatura. Una zarigüeya. Susurró. ¿Estás seguro? ¿O quizás un jabalí? Son comunes por aquí. También. A la mañana siguiente, se sirvió café en un clima de tensión palpable. Linda tenía profundas ojeras. Y David masticaba en silencio, mirando constantemente por la ventana. ¿Dormiste bien?, pregunté inocentemente. Fue diferente, respondió Sara, tratando de ser diplomática. Los ruidos del bosque. Al principio dan miedo, comenté, sirviendo café. Pero te acostumbrarás. Ahora, a propósito de hoy, tengo que ir a pueblo para provisiones. Estarás bien solo. La señal del celular solo funciona en la cima de la colina por si necesitas algo. La idea de quedar aislado sin comunicación claramente. Los molesté, pero asintieron con rigidez. Antes de irme,
me aseguré de cerrar mi habitación con llave. No por desconfianza, les dije. Pero por costumbre de vivir solo, en realidad quería proteger mis documentos importantes y objetos personales. Noté la mirada calculadora de Daniel siguiendo mis movimientos. Pasé el día en la ciudad, no solo de compras, sino también hablando con mi abogado, Paul, que había viajado desde Chicago, especialmente para conocerme. Emily, basándome en lo que me dijo que hay indicios de que podrían estar intentando algún tipo de fraude inmobiliario, explicó mientras revisaba él documentos que había traído. He visto casos como este. Empiezan por mudarse parientes mayores y luego intentar reclamar la propiedad, alegando dependencia o incapacidad. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, voy a registrar un documento formal que declare su completa salud mental y física. Capacidad con evaluaciones médicas recientes. En segundo lugar, crearemos un testamento específico, dejando claro que la propiedad no se puede vender ni transferir sin su consentimiento explícito. Y tercero, instalar cámaras de seguridad en la casa para tu protección, por supuesto. Cuando regresé a la cabaña tarde en la noche. Por la tarde, me encontré con una escena casi cómica. Linda estaba sentada en el coche con la puerta cerrada, negándose a entrar. Casa. David discutía acaloradamente con Daniel en el porche mientras Sara parecía estar llorando en la cocina. ¿Lo hiciste? ¿Pasó algo?, pregunté, fingiendo sorpresa. Mi madre encontró otro reptil en el baño, dijo Daniel. Explicó, apenas conteniendo su irritación. Y el agua está completamente amarilla hoy. Ah, eso debe ser porque llovió anoche, respondí con calma. Afecta al pozo. En cuanto a la serpiente, probablemente era solo una boa pequeña. Les gustan los lugares húmedos. Una boa, exclamó David, elevando la voz una octava. Normalmente son inofensivos, continué descargando la compra. A menos que provocarlos. De todos modos, traje pollo para la cena. Espero que te guste el condimento picante. Los pimientos aquí son fantástico. Durante la cena, mantuve la conversación en temas que sabía que los incomodarían. La falta de asistencia médica, los frecuentes problemas con el suministro de agua y electricidad, los animales venenosos comunes en la región. ¿Sabías que somos la única finca en un radio de 20 metros sin centro de salud? Comenté mientras servía más pollo. Los lugareños bromean diciendo que si te da un infarto, más vale que ya estés en paz con Dios. Linda. Apenas tocó su comida. David comió mecánicamente, como si cada bocado fuera un esfuerzo supremo. ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Planeas quedarte? Pregunté finalmente. Para poder organizar los suministros. Un pesado. El silencio cayó sobre la mesa. Daniel se aclaró la garganta. Al principio, estábamos pensando en unos meses hasta que su situación se estabilice. Genial. Exclamó con entusiasmo exagerado. Siempre quise compañía. Podemos hacer tantas cosas. Cosas juntas. Mañana les enseñaré a identificar hongos silvestres. Hay algunos que son deliciosos como siempre y cuando no los confundas con los venenosos, claro. Y esa noche la tensión era tan densa que podías. Lo corté con un cuchillo. Mientras todos se retiraban, me aseguré de dejar la puerta principal sin llave. A veces los vecinos aparecen en mitad de la noche necesitando ayuda, le expliqué. A 3 millas de aquí vive el señor David, que tiene diabetes. Ya lo he ayudado 2 veces este mes. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé un café fuerte. Estaba preparando la mesa cuando apareció Daniel, con aspecto de haber dormido incluso menos que el día anterior. Emily, tenemos que hablar. Claro, Daniel, ¿qué pasa? Se sentó a la mesa, pasándose una mano por el pelo en un gesto de clara incomodidad. Creo que subestimamos las peculiaridades de
Vida rural. Mis padres no se están adaptando bien. Es comprensible, respondí, poniendo la tetera en la estufa. La vida aquí es para espíritus aventureros. No todos se adaptan al aislamiento, serpientes, los insectos. Exactamente, interrumpió. Estamos considerando otras opciones. Reprimí una sonrisa de satisfacción. Qué lástima que estuviera tan contento con la empresa. Pero yo entiendo, por supuesto. Su salud y comodidad son lo primero. Antes de que Daniel pudiera responder, nos interrumpió un grito. Viniendo de la habitación de invitados, Linda salió corriendo todavía en pijama sosteniendo un zapato. Había una araña enorme en mi zapato, exclamó temblando. Del tamaño de una plato de comida. Ah, eso debe ser una tarántula, comenté con naturalidad. Suelen refugiarse en los zapatos. Generalmente no son venenosas, pero la picadura puede causar hinchazón y dolor durante unos días. El rostro de Daniel expresaba una mezcla de horror y determinación. Eso es todo. Nos vamos hoy. Sara se unió a nosotros, luciendo confundido y angustiado. Hoy. ¿Pero a dónde irán tus padres? Daniel. Dudé claramente, sin haber pensado tan a futuro. Aproveché la oportunidad. Sabes, estaba pensando. Yo. Empezó a servir café. Mencionaste que la casa en Chicago aún no se ha vendido. ¿Por qué no lo usan temporalmente? Sería mucho más conveniente para todos tener hospitales cerca. Limpio. Agua, sin serpientes. Daniel y Sara intercambiaron miradas significativas. No es mala idea, dijo Sara lentamente. Podríamos posponer la venta por un tiempo. Unos meses. Observé en silencio cómo la solución que había plantado sutilmente comenzaba a funcionar. Parece idea suya. En 2 horas, las maletas estaban siendo cargadas de nuevo en el coche. Linda parecía rejuvenecida. Solo pensaba en salir de la cabaña, y David ni siquiera se molestó en ocultar su alivio. Sara me abrazó para despedirse. Estoy tan... Lo siento, mamá. Pensamos que sería una buena solución, pero vemos que no es viable. ¿De verdad estás bien aquí sola? Estoy en el paraíso, querida, respondí con sinceridad. Esta vida sencilla es todo lo que siempre quise. Mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, sentí una oleada de alivio. Y al mismo tiempo, una punzada de culpa. Había manipulado a mi propia familia con mentiras y trucos. Pero había defendido mi sueño. Mi pequeño pedazo de cielo que me gané con el sudor de 42 años de trabajo. Yo. Entré en la cabaña y comencé a limpiar los rastros de mi plan. Recogí las pieles de serpiente, quité el repelente. Limpié el filtro de agua. Mientras trabajaba, noté algo que había pasado desapercibido en la confusión del último. Unos días. Una carpeta de documentos quedó en la mesa de la sala. La abrí y se me heló el corazón. Eran papeles de transferencia de propiedad con espacios ya marcados para mi firma. Daniel había trajo todo preparado, claramente esperando convencerme o coaccionarme para que transfiriera la cabina a la suya y los nombres de Sara. El descubrimiento confirmó mis sospechas más oscuras. No había sido paranoia. En realidad planeaban apoderarse de mi casa. La necesidad de los padres de Daniel era solo una excusa para meter un pie en la puerta. Me senté en el porche con los documentos en mi regazo, mirando las montañas distantes. La batalla había terminado. Gané, pero la guerra apenas comenzaba y necesitaba estar preparado para la siguiente. Semana tras semana, volví a disfrutar del silencio y la paz de mi cabaña, pero con la clara conciencia de que mi victoria podría ser temporal. Conocí a Daniel lo suficiente como para saber que no se rendiría fácilmente. Los documentos de transferencia de propiedad que encontré eran solo el comienzo. Me mantuve en contacto diario con Paul,
mi abogado, quien estaba trabajando para fortalecer legalmente mi posición. He contratado a un investigador privado, me informó durante una de nuestras llamadas. Necesitamos entender la situación financiera real de Daniel y qué otros movimientos podría estar haciendo. Acepté la medida, aunque sentí una punzada de tristeza por haber llegado a este punto. Nunca imaginé mi paz. La jubilación incluiría investigar a mi propio yerno. Un miércoles por la mañana, recibí una llamada inesperada. Llamada de Sara. Mamá, necesito hablar contigo en persona. ¿Puedo ir mañana? Algo en su voz me puso en alerta. No era ira ni manipulación, sino una especie de agotamiento resignado. Por supuesto, cariño. Te recogeré en la parada del autobús. No hace falta. Yo conduzco. Me sorprendió. ¿Sola? Sí, simplemente respondió y colgó. Pasé el día en un estado de ansiedad vigilante, preparando la casa y a mí mismo para lo que viniera. Llamé a Pauli. Le avisé por si necesitaba asesoramiento legal inmediato. Sara llegó temprano la tarde siguiente. Cuando la vi salir del coche sola, como me habían prometido, inmediatamente noté lo cansada que parecía. Había perdido peso y sus ojos cargaba con una tristeza que me rompía el corazón. Cariño, la abracé fuerte. Están. Me alegro de verte. Ella le devolvió el abrazo con una intensidad inusual, como si se estuviera conteniendo para no romper. Preparé café y nos sentamos en el porche. Durante unos minutos, observamos el paisaje en silencio. Mamá. Finalmente empezó. Sé lo que Daniel planeaba. Su franqueza me cautivó. Sorpresa. Esperaba negaciones, más manipulaciones, tal vez incluso acusaciones. ¿Qué quieres decir? Suspiró profundamente. Los papeles del traspaso de la casa. Encontré copias en su oficina junto con otros documentos inquietantes. Puse mi taza sobre la mesa, dándole tiempo para continuar. Daniel no solo perdió su trabajo. Acumuló enormes deudas y realizó inversiones arriesgadas. Usó nuestra casa como garantía sin consultarme. Estamos a punto de perderlo todo. Me duele el corazón. Por mi hija, pero no pude evitar sentir una punzada de validación. Mis sospechas no eran infundadas. Él veía su cabaña como un salvavidas, continuó. Planeaba transferir el propiedad, venderla rápidamente y usar el dinero para cubrir algunas deudas. Todo esto usando a sus padres como excusa. Y. ¿Sabías de esto? Ella negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente escaparon. No. Todo. Me dijo que sus padres necesitaban ayuda temporal. Solo supe la verdad cuando encontré los documentos. Ayer. Tuvimos una discusión intensa. Una intensa. Le tomé la mano por encima de la mesa. Lo siento, querida. No, lo siento, respondió con firmeza. Participé en este plan incluso. Sin saber todas las implicaciones. Te presioné para que renunciaras a tu sueño. Nunca debí haberlo hecho. Estábamos en silencio otra vez, el peso de las revelaciones pendía entre nosotros. ¿Y ahora?, pregunté finalmente. Presenté la solicitud. Divorcio, respondió con una tranquilidad que pareció haberle costado caro. Daniel está desesperado, y la gente desesperada hace cosas terribles. Descubrí. Falsificó mi firma en varios documentos. La información me alarmó de inmediato. Falsificó tu firma. Eso es un crimen, Sara. Lo sé, respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Y eso no fue todo. Ayer consulté con un abogado. Me dijo. Daniel abrió una línea de crédito usando nuestra casa como garantía sin mi consentimiento. Nos estamos ahogando en deudas que ni siquiera sabía que existían.
Respiré hondo intentando procesarlo. Todo. No solo mi cabaña estaba en riesgo, sino que mi hija fue víctima de un fraude financiero perpetrado por su propia marido. ¿Y qué piensas hacer ahora? Primero, asegúrate de estar protegido, dijo con una determinación que me recordó a mí mismo. Vine a advertirles que Daniel está furioso. Sabe que no logró tu cabaña y me culpa por no ser más persuasivo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que podría intentar algo más directo? No sé hasta dónde llegaría, pero ella. Dudé. Encontré notas sobre posibles maneras de demostrar que no eres competente para administrar tus propios activos. Él estaba investigando sobre la tutela legal. Se me heló la sangre. La táctica era más siniestro de lo que había imaginado. No se trataba solo de manipulación emocional, sino de intentar que me declararan legalmente incompetente para controlar mis bienes. Mencionó tener un contacto en los servicios de protección para adultos, Sara. Continuó. Habló de solicitar una evaluación psiquiátrica forzada, alegando que vive en condiciones insalubres. Y exhibiendo un comportamiento errático. ¿Basado en qué?, pregunté indignado. Las serpientes, los problemas del agua, tu decisión de vivir aislado. Distorsionaría todo lo que veía aquí para crear una narrativa de que no eres apto para cuidarte a ti mismo. Tomé mi teléfono. Yo. Necesito llamar a Paul inmediatamente. Es una amenaza seria. Mientras marcaba, Sara puso su mano sobre la mía. Mamá, no solo vine a advertirte. Vine a ayudarte. Te proteges. La conversación con Paul fue breve y concisa. Le expliqué la situación. E inmediatamente sugirió una serie de medidas defensivas. Voy a conseguir una. Le haremos una evaluación médica completa lo antes posible para documentar su capacidad física y mental completa. También sugiero instalar cámaras de seguridad en la propiedad y documentar cualquier comunicación con Daniel o su representantes. Y Emily, no dejes la cabina desocupada por ahora. Si necesitas, vete, pídele a alguien de confianza que se quede allí. Después de colgar, le expliqué el plan a Sara. Para mi sorpresa, ella asintió con determinación. Me quedaré contigo unos días y sé exactamente cuándo Daniel planea actuar. Él tiene una reunión programada con ese contacto en la agencia para el próximo martes. ¿Cómo lo sabes? Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Él no tiene ni idea de que lo descubrí todo. Sigue pensando que estoy de su lado. Molesto. Dejó su calendario abierto en la computadora. La reunión está marcada como Emily. Consulta de caso. Pasé los siguientes días en un estado de alerta constante, alternando entre preparando defensas legales con Paul y tratando de brindarle algo de consuelo emocional a mi hija. Sara oscilaba entre momentos de férrea determinación y periodos de profunda tristeza al procesar la traición sufrida. El domingo, como preparamos el almuerzo juntos, y por fin habló de sus suegros. Conocían a mamá. Quizás no todos los detalles, pero sabían que Daniel quería tu casa. La historia de su ejecución hipotecaria era parcialmente cierta. Realmente perdieron su casa por deudas, pero no tan recientemente. Llevan más de un año viviendo con la hermana de Linda. Año. Entonces, ¿por qué la farsa? Daniel los convenció de que sería una solución para todos. Tendrían un lugar para vivir. Él resolvería sus problemas financieros vendiéndote la cabaña. Bueno, en su versión, realmente no. Necesitaba este lugar y estaría mejor volviendo a la ciudad. El frío el cálculo me impactó. Y aceptaron tan fácilmente. Cuando se trata de dinero, la familia de Daniel siempre ha sido pragmática. Ella eligió la palabra con cuidado. Creo que vinieron a establecerse.
Se quedaban el tiempo suficiente para que te sintieras incómodo y dieras. Y luego Daniel vendería la propiedad, dándoles una pequeña parte. ¿Y tú, Sara, dónde encajabas en eso? Plan. Bajó la mirada. Me convenció de que estabas siendo terco al aislarte aquí, de que era peligroso para una mujer de tu edad que vive tan lejos de todo. Dijo que la cabaña podría ser nuestra casa de campo, y que tú quédate con nosotros en Chicago, donde pertenecías. Me duele el corazón por la manipulación que sufrió mi hija. Daniel conocía sus puntos débiles, la preocupación por mi seguridad, el deseo de tenerme cerca, y los había explotado para su beneficio. Propios fines. El martes por la mañana, recibimos la visita de Paul acompañado de un médico geriatra y un psicólogo. Ambos con credenciales impecables. Me sometí a una evaluación completa que documentó mi salud física y mental. Los informes fueron claros. Estaba en excelentes condiciones para mi edad, plenamente capaz de tomar mis propias decisiones y cuidar de mí mismo. De mí mismo. También recomiendo que hagamos un vídeo, sugirió Paul después de que terminaron los exámenes, una declaración tuya. Explicando su situación, sus decisiones conscientes y las razones por las que eligió vivir aquí. Grabamos el testimonio en el porche con las montañas como telón de fondo. Hablé claramente sobre mi carrera como enfermera, mi sueño de jubilación, la cuidadosa planificación financiera que había hecho y cómo la vida en la cabaña representaba todo lo que alguna vez había tenido. Quería. Esta no es una decisión impulsiva ni un capricho, dije a la cámara. Es el resultado de 4 décadas de trabajo duro y planificación meticulosa. Soy plenamente consciente de los desafíos de vivir en una zona rural y he tomado todas las precauciones necesarias para garantizar mi seguridad y bienestar. Mientras hablaba, noté que Sara me observaba con una expresión compleja, orgullo mezclado con una profunda tristeza. Me di cuenta de que estaba viendo quizás por primera vez el alcance total de mi autonomía y determinación. A primera hora de la tarde, Paul salió con toda la documentación necesaria para construir nuestra defensa. Momentos después de su al salir, sonó el teléfono. Era Daniel. Emily, tenemos que hablar. Su voz sonaba controlada, pero con una amenaza subyacente. Me preocupa que vivas sola en ese rincón del mundo. No estoy solo, Daniel. Sara está conmigo. Un silencio momentáneo. Sara está contigo. ¿Desde cuándo? Desde hace unos días. Lo pasamos de maravilla juntos. Oí que su respiración se volvía. Estaba desquiciado, la ira apenas contenida. Pásala, por favor. Le di el teléfono a mi hija, quien lo puso en altavoz. Sara. ¿Qué haces ahí? Tenemos que hablar del divorcio. Y no hay nada de qué hablar, Daniel. Ella lo interrumpió con una firmeza que me llenó de orgullo. Ya tomé mi decisión y me enteré de tú. Planes para mi madre. ¿Qué planes? ¿De qué estás hablando? La propiedad. Papeles de transferencia, la consulta programada para hoy con su amigo en la Agencia de Servicios de Protección, la intento de declarar a mi madre incompetente. Otro silencio más largo esta vez. Tú. No entiendo, dijo finalmente, con la voz ahora claramente agitada. Estamos en él. Al borde de la ruina. Necesito soluciones. Tus deudas no son problema de mi madre, respondió Sara con firmeza. Ni la mía. Lo resolveremos legalmente mediante el divorcio. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Y una cosa más. Cosa, Daniel, si intentas algo contra mi madre, cualquier cosa, tengo pruebas suficientes para incriminarte. Por falsificación y fraude. Piénsalo bien antes de actuar. Colgó el teléfono. Y me hundí en una silla, temblando ligeramente. Estoy orgulloso de ti, dije. Tomándole la mano. Aprendí de los mejores, respondió con una pequeña sonrisa. Yo
Solo espero que esto sea suficiente para detenerlo. Desafortunadamente, no lo fue. El siguiente. Por la mañana, mientras tomábamos café en el porche, un coche oficial se detuvo en la entrada de la propiedad. Un hombre de mediana edad. Una mujer con expresión seria y una carpeta en la mano se acercó. «¿Emi?», preguntó formalmente. «Soy yo. Soy Vanessa, trabajadora social del condado. Servicios de protección al adulto. Recibimos un informe sobre su situación y he venido a realizar una evaluación». Sara y yo intercambiamos miradas. Daniel había seguido adelante con su plan incluso después de nuestras advertencias. «Por supuesto, señorita Vanessa, yo», respondió con calma. «Por favor, pase». Estábamos tomando un café. «¿Le gustaría un taza?». La mujer pareció momentáneamente sorprendida por mi receptividad. «No, gracias. Tú». Esta será solo una visita formal. Llevamos a Vanessa a la cabaña, que estaba impecablemente ordenada. La noté. Ojos profesionales evaluando cada detalle, la limpieza, la organización, los medicamentos cuidadosamente. Arreglado en el armario de la cocina, la abundancia de alimentos frescos. Recibimos un informe que alega que vives en condiciones insalubres y posiblemente exhiban confusión mental, explicó, consultando sus notas. Interesante, respondí, manteniendo la calma. ¿Y quién hizo ese informe? No puedo revelar eso, pero era un familiar preocupado. Sara dio un paso al frente. Era mi esposo, Daniel, ¿verdad? Estamos en proceso de divorcio y él intenta controlar los bienes de mi madre. La trabajadora social no lo confirmó, pero su expresión reveló que Sara había dado en el clavo. Señorita Vanessa, continué. Previendo este tipo de situación, preparé algunos documentos que me gustaría que examinara. Le entregué los informe médico completo, la evaluación psicológica y una copia de la grabación del vídeo, todo organizado en un. Como puede ver, me sometí a evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas hace menos de 24 horas. Profesionales acreditaron mi plena capacidad. También tengo la información de contacto de mi abogado, quien está al tanto de esta situación. Vanessa examinó los documentos con creciente sorpresa. Esto es muy minucioso, observó. Rara vez vemos informes contestados con una documentación tan meticulosa. No es casualidad, explicó Sara. Sabíamos que mi marido intentaría algo así. Falsificó mi firma en documentos financieros y está tratando de tomar el control de la propiedad de mi madre alegando que es incompetente. La seguridad social. El trabajador frunció el ceño claramente, sin esperar este nivel de preparación y contrademanda. Ya veo. Bueno, todavía tengo que. Completaré mi evaluación, pero estos documentos sin duda serán considerados. Pasé la siguiente hora respondiendo las preguntas de Vanessa, demostrando mi lucidez y autonomía. Le mostré la cabina, explicando los sistemas de seguridad que había instalado, las reservas de alimentos y medicinas, mi plan para la atención médica. Emergencias. Cuando volvimos al porche, parecía satisfecha. «Emi. Con base en lo que vi hoy y la documentación presentada, no encuentro evidencia que corrobore las acusaciones. En el informe. Parece perfectamente capaz de cuidar de sí mismo y administrar sus bienes. Gracias por su. Una evaluación justa», respondí. Antes de irse, Vanessa dudó, como si considerara decir algo más. «Si me permites un comentario personal, Emily, es raro ver a una persona de tu edad tan preparada y organizada. Usted claramente planeó cada aspecto de esta mudanza con un cuidado excepcional». 42 años de planeando, señorita Vanessa, respondí con una sonrisa. Cuando esperas tanto por un sueño, no dejas nada al azar. Después de su partida, Sara y yo nos abrazamos, permitiéndonos finalmente sentir el alivio de haber superado otra obstáculo. Pero ambos sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar.
No se rendirá fácilmente, dijo Sara mientras. Vimos alejarse el coche del trabajador social, sobre todo ahora que sé que estoy en su contra. Entonces seguiremos protegiendo. Nosotros mismos. Respondí con la determinación que me había sostenido durante toda mi vida juntos. Eso. Por la noche, mientras preparábamos la cena, recibí un mensaje de Paul. Archivé todos los documentos. Su propiedad está legalmente protegida. Nadie puede impugnarla sin enfrentarse a un proceso legal completo. Mostré el mensaje a Sara, quien sonrió aliviada. Un problema menos. Pero sabía por él. Un brillo determinado en sus ojos le indicaba que ya estaba pensando en el siguiente paso, no solo defenderse, sino contraatacando. La semana siguiente, Paul me presentó una estrategia legal completa. Además de proteger mi propiedad, estaba dispuesto a emprender acciones contra Daniel por intento de fraude y coerción. Tenemos suficientes pruebas de su intenciones, explicó durante una videollamada. Los papeles de transferencia de propiedad, la informe falso a los servicios de protección de adultos, firmas falsificadas de Sara. Podemos presentar cargos penales si queremos. Miré a mi hija, que escuchaba atentamente a mi lado. La decisión la afectaría principalmente a ella. ¿Qué opinas, Sara? Respiró hondo. Una parte de mí quiere verlo. Enfrentar todas las consecuencias legales, pero otra parte. Tenemos que pensar en las niñas. Un caso penal contra ellas. Padre sería traumático. Paula sintió comprensivamente. Hay una tercera opción. Podemos usar la amenaza de acción legal como palanca para un acuerdo de divorcio. Él renuncia a cualquier derecho sobre su casa. Asume plena responsabilidad por las deudas en las que incurrió y no procedemos con los cargos penales. ¿Y mi cabaña?, pregunté, ¿cómo garantizamos que no lo vuelva a intentar? Ya me encargué de eso, respondió Paul. Establecí un fideicomiso irrevocable. La propiedad está legalmente protegida. Y solo se puede transferir bajo las condiciones que usted especificó a Sara después de su fallecimiento o a sus nietas. En caso de que Sara ya no esté viva. Ni siquiera tú puedes cambiar esas condiciones ahora. La noticia me alivió muchísimo. El pequeño paraíso finalmente estaba a salvo. ¿Hay algo más?, continuó Paul. Investigamos las deudas de Daniel. Le debe dinero a Emily, una persona peligrosa. Parte del dinero provenía de estafadores solitarios. Otra razón para ser cautelosos con los próximos pasos. Esta revelación trajo una nueva dimensión de preocupación. Daniel no estaba. Solo estaba desesperado por dinero, pero posiblemente estaba tratando con delincuentes. ¿Qué significa esto para nuestra seguridad? Sara preguntó visiblemente alarmado. Significa que tenemos que ser extremadamente cautelosos, respondió Paul. Le sugiero que no se queden solos por ahora. He contratado a un guardia de seguridad privado que puede quedarse en la propiedad mientras nosotros resolver esta situación. Al principio, me resistí a la idea de tener a un extraño en mi refugio, pero la ayuda de Sara. La seguridad era la prioridad. Acepté la recomendación de Paul. Michael, el guardia de seguridad, llegó él. Al día siguiente. Un hombre de mediana edad, discreto y profesional, ex policía militar con experiencia en protección personal. Se instaló en una pequeña habitación junto al garaje, casi imperceptible, salvo por su presencia tranquilizadora. No interferiré con tu rutina, Emily, me aseguró. Solo estoy aquí por precaución. Su presencia resultó providencial apenas 3 días después. Era casi medianoche cuando el silencio de la propiedad. Se activó la alarma. Michael los despertó discretamente. Tenemos movimiento en el perímetro sur. Informó en voz baja. Voz. 2 individuos. Parecían estar explorando la casa. Mi corazón se aceleró. Daniel, no puedo identificarlos.
Quédate en la habitación. Cierra la puerta. Ya avisé a la policía local. Michael desapareció, en silencio, moviéndose como una sombra para comprobar la situación. Sara y yo nos quedamos en mi habitación, con la puerta cerrada, escuchando atentamente. Después de lo que pareció una eternidad, oímos voces alzadas seguidas del sonido de un coche acelerando. Minutos después, Michael regresó. Eran 2 hombres, explicó. No era Daniel. Por su comportamiento y el equipo que llevaban, eran profesionales, probablemente coleccionistas de sus deudas. Oh, Dios mío, susurró Sara. Vinieron por él aquí. Lo más probable es que vino a evaluar la propiedad, respondió Michael. La gente así suele investigar todos los activos potenciales antes de haciendo un acercamiento directo. La policía llegó media hora después, registró el incidente y registró la zona. Encontraron nadie, pero reforzaron la seguridad en las carreteras cercanas durante el resto de la noche. No pude dormir. Sentado en la cocina con Sara, ambas tomando té para calmar nuestros nervios, reflexioné sobre cómo mi refugio pacífico se había convertido en un zona de guerra. Esto ha ido demasiado lejos, dije finalmente. Daniel no solo puso mi posesiones en riesgo, pero nuestra seguridad física. Sara asintió, su rostro pálido en la tenue luz. Tenemos que acabar con esto para siempre, mamá. No podemos vivir con miedo. A la mañana siguiente, Paul fue informado del incidente e inmediatamente intensificó sus esfuerzos. Me pondré en contacto con Daniel hoy, él declaró. Necesita comprender la gravedad de la situación. Mientras esperábamos noticias, Sara y yo intentamos. Mantenemos cierta normalidad, continuando con nuestras rutinas diarias bajo la discreta vigilancia de Michael. La tensión era palpable, pero me negué a dejar que el miedo me echara de mi casa. El tercer día. Al día siguiente del incidente, Paul trajo una noticia sorprendente. Daniel aceptó todas las condiciones que anunció durante nuestra videollamada diaria. Sin objeciones ni reclamaciones adicionales. Él asumirá todo. Las deudas renuncian a cualquier derecho sobre la casa en Chicago y se ha comprometido a no volver a interferir en asuntos relacionados con propiedad de Emily. ¿A qué se debe el cambio repentino?, preguntó Sara con recelo. Al parecer, tuvo un encuentro con sus acreedores, explicó Paul. No tengo detalles, pero por lo que entendí, fue lo suficientemente persuasivo como para que buscara una solución inmediata. Intercambié miradas con Sara. Ambos. Sabía lo que probablemente significaba persuasivo cuando se trataba de tiburones solitarios. ¿Está bien físicamente?, pregunté, sorprendiéndome. Yo mismo con la preocupación. Sí, hasta donde sé. Asustado, pero ileso y mucho más cooperativo. Los papeles del acuerdo se firmaron 2 días después. Daniel se presentó en la oficina de Paul en Chicago. Mientras Sara y yo firmábamos nuestra parte en el pueblo más cercano. No hubo contacto directo, lo cual fue un alivio. Con él. Una vez finalizado el acuerdo, sentí un gran alivio. Mi cabaña estaba a salvo. Sara estaba legalmente protegida. Las deudas serían responsabilidad exclusiva de Daniel. Tras unas semanas sin incidentes, Michael consideró que era seguro terminar su guardia, aunque instaló un sistema de seguridad reforzado antes de irse. La propiedad está bien protegida ahora, Emily, aseguró. Cámaras, sensores de movimiento, un enlace directo con la policía local. Estar a salvo. Le agradecí sinceramente su protección, sintiendo que había ganado. No solo un guardia de seguridad, sino un amigo. Con la situación legal resuelta y una vez establecida la seguridad, Sara y yo finalmente tuvimos tiempo para reflexionar sobre el futuro. Ella se había tomado una licencia de la escuela donde enseñaba en Chicago. Pero el periodo estaba llegando a su fin. ¿Qué planeas hacer ahora, querida?
Le pregunté una noche, mientras compartíamos una botella de vino en el porche. Ella contempló las estrellas por un momento. Antes de responder, no quiero volver a Chicago. Tengo demasiados recuerdos dolorosos allí. Y las chicas necesitan estabilidad. He estado pensando en buscar un puesto en el local escuela. La idea de tener a mi hija y nieta cerca me llenaba de alegría, pero intentaba contener mi entusiasmo. ¿Seguro que es un gran cambio? ¿Y las chicas? ¿Cómo se sienten? Les encanta venir aquí. Siempre han pedido pasar más tiempo en la granja de la abuela. Ella sonrió. Y, sinceramente, mamá. Después de todo esto, me doy cuenta de lo valioso que es tenerte cerca. No como una dependencia, sino como una alianza. Esa noche, planeamos la transición. Sara vendería la casa en Chicago tan pronto como el divorcio fuera definitivo. Con él. Con el dinero, compraría una casita en el pueblo más cercano a mi cabaña. Las niñas asistirían a la escuela local y ella buscaría un puesto de profesora. No será la misma vida que teníamos, reconoció, pero tal vez lo sea. Mejor. 2 semanas después, mis nietas, Lia y Bri, de 12 y 9 años, vinieron de visita. Daniel había aceptó dejarlos pasar el fin de semana con nosotros, una pequeña prueba para la nueva realidad que estábamos construyendo. Observándolos correr por la propiedad, explorar los bosques, alimentar a los pájaros que visitaban mis comederos, trajo una alegría que no había sentido en meses. Su risa resonó por el valle, sanando algo muy profundo en mí. El sábado por la noche, sentado alrededor de la fogata que había preparado en el patio trasero, Bri apoyó la cabeza en mi hombro. Abuela, cuando vengamos a vivir cerca de aquí, ¿nos enseñarías a hacer pan como el de hoy? Claro que sí, cariño, dije. Respondió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y muchas otras cosas. Bri, mamá dijo que es. No estoy segura de que nos vayamos todavía, corrigió Lie, siempre la más cautelosa de las dos. Pero quiero hacerlo, Bri. Exclamó. En la ciudad no podemos tener un perro en el apartamento. Aquí sí podemos tener perros, gallinas, incluso un pony. Sara se rió, intercambiando miradas conmigo. Vamos despacio, señorita. Primero la casa, luego hablaremos del zoológico. En ese momento, mirando a mi familia reunida alrededor del fuego bajo el cielo estrellado que solo el campo puede ofrecer, sentí una profunda certeza. Todos los sufrimiento, toda la lucha había valido la pena. Mi sueño de una jubilación tranquila se había visto amenazado. Pero salí de la batalla con algo aún más preciado. No solo la cabaña, sino la promesa de una vida compartida con mi hija y nietas. Un legado de fuerza, determinación y amor que sobreviviría mucho después de mi partida. Al día siguiente, mientras me despedía mientras tomaba el coche para llevar a mis nietas de regreso a la ciudad, me hice una promesa silenciosa a mí mismo. Esta propiedad, defendida con tanto sacrificio y con tanta determinación, se convertiría en la caja fuerte. El hogar que mi familia merecía. Y nadie nos lo volvería a quitar. Las estaciones cambiaron, trayendo nuevos ritmos a nuestra vida. Llegó el otoño con sus tardes doradas y noches frescas, perfectas para sentada en el porche con una manta sobre las rodillas, viendo las hojas bailar al viento. El divorcio de Sara se había formalizado. En octubre, más rápido de lo esperado, gracias a la inusual cooperación de Daniel. La casa en Chicago se puso a la venta de inmediato con 3 compradores interesados en la primera semana. Al parecer, Daniel se había mudado al sur del país, buscando comenzar de nuevo, lejos de las deudas y del pasado. Llamó para hablar con las chicas. Sara me lo contó una noche. Sonaba diferente. Más humilde, quizás. Dijo que trabaja para la empresa de su primo en Miami. ¿Crees que realmente ha cambiado?
consideró la pregunta por un momento. Yo. No lo sé. Quizás el susto fue lo suficientemente fuerte como para sacudirlo. O quizás solo sea una nueva estrategia. De cualquier manera, estoy. Mantengo la distancia, pero permito el contacto con las niñas. Merecen tener un padre, aunque sea imperfecto. En noviembre, encontramos la casa perfecta para Sara y las niñas. Una acogedora casa de 3 habitaciones en el pequeño pueblo de Blue Ridge, a solo 20 minutos en coche de mi cabaña. El patio era espacioso, con espacio para el huerto de Lie, así que quería, y para el perro que Bri no dejaba de mencionar. La escuela local tenía una vacante para un profesor de ciencias, el de Sara Campo, que comenzaría en el nuevo año escolar en febrero. Todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas. Finalmente encontrando su forma. La mudanza se realizó en diciembre con la ayuda de Paul y su esposa Anna, que vino de Chicago especialmente para la ocasión. En 2 días, la casa estaba lista y acogedora, lista para su primer Navidad. Es más pequeño de lo que estábamos acostumbrados, comentó Sara mientras colgábamos luces en el pequeño árbol de Navidad. Pero siento que puedo respirar aquí. Entendí perfectamente lo que quería decir. A veces, los espacios más pequeños ofrecen más libertad que las mansiones que nos aprisionan con sus exigencias y mantenimiento. La Navidad fue sencilla y perfecta. Preparamos la cena juntos y las niñas ayudaron a decorar las galletas. Cantamos villancicos alrededor de la mesa y, para él, por primera vez en muchos años, me sentí completamente en paz. Abuela, ¿podemos ir a ver las estrellas en tu porche más tarde? Bri preguntó mientras lavábamos los platos. Por supuesto, querida. El cielo estará especialmente hermosa esta noche. Más tarde, mientras los 4 nos acurrucábamos bajo las mantas en mi porche, mirando un cielo salpicado de miles de estrellas, Lie hizo una observación sorprendente, creo que todo sucedió como fue. Se supone que debe hacerlo. ¿Cómo es eso, cariño?, preguntó Sara. Si papá no hubiera intentado tomar la casa de la abuela, no estaríamos aquí ahora, y me gusta mucho más aquí que en Chicago. La sabiduría de aquella niña de 12 años me conmovió profundamente. De hecho, las adversidades habían allanado el camino para una nueva vida que quizás nunca lo hubiéramos imaginado ni elegido por nuestra cuenta. Enero trajo fuertes lluvias, que transformó el paisaje en vibrantes tonos verdes. Pasé horas. Ayudé a Sara y a las niñas a plantar su primer huerto, tomates, lechugas, zanahorias y yerbas. Les enseñé lo que había aprendido de mi propia experiencia, sintiendo la alegría de transmitir conocimientos que podían sustentar generaciones. A finales de mes, llegó el nuevo miembro de la familia, Thor, un mestizo de pelo dorado, que Bri eligió del refugio local. El perro, de tamaño mediano y lleno de energía inagotable, se adaptó rápidamente a la nueva familia, siguiendo a Bri a todas partes, como una sombra dorada y durmiendo a los pies de su cama todas las noches. Febrero. Llegó con el inicio de clases. Sara comenzó su nuevo trabajo como profesora de ciencias, nerviosa pero emocionada por el desafío. Las niñas empezaron a asistir a la escuela local, inicialmente aprensivas, pero pronto hicieron amigos que las ayudaron con la transición. La vida comenzaba a encontrar un ritmo tranquilo y reconfortante. Fue durante este periodo que comencé a pensar más en el futuro de la propiedad. Aunque Paul había garantizado legalmente que la cabaña pasaría a Sara después de mi muerte, sentí la necesidad de hacer algo más que simplemente preservarla. He estado pensando. Durante uno de nuestros almuerzos dominicales, le conté a Sara sobre la posibilidad de ampliar un poco la propiedad. ¿Cómo? El terreno vecino está a la venta. Son 7 acres más con un manantial y un antiguo huerto de pimen. Sería una buena adición. Sara me miró sorprendida. ¿Quieres comprar más terreno? Pensé que la cabaña era tu última sueño.
Lo fue, o eso pensé. Miré por la ventana y vi a Lie y Bri jugando con Thor en el patio trasero. Pero ahora me doy cuenta de que los sueños pueden crecer. Imaginen este lugar no solo como mi refugio, sino como un legado para ustedes tres. Un lugar donde las niñas puedan crecer. Conectados con la naturaleza, donde puedan traer a sus propios hijos algún día. No sé si estamos en una situación financiera. Posición para expandirse ahora mismo, respondió Sara con cautela. Todavía nos estamos instalando. Lo estoy, respondí simplemente. Ahorré. Por más tiempo del que necesitaba para la cabaña. Tengo una reserva considerable. La semana siguiente, visitamos el terreno. Juntos. Era una hermosa propiedad, ligeramente inclinada con un pequeño valle, por donde corría un arroyo cristalino. El huerto, aunque necesitaba cuidados, tenía árboles enormes que prometían frutos abundantes. Podríamos construir una segunda casa aquí, sugerí, señalando una zona llana con vista al valle. Ahora no, pero... Con el tiempo, una casa más grande para ti cuando las niñas sean mayores. Podríamos conectar las propiedades con un sendero. Vi cómo los ojos de Sara se iluminaban al imaginar las posibilidades. El sueño. También estaba empezando a crecer en su interior. Compramos el terreno a finales de febrero, una inversión de futuro. Que representaba mucho más que acres de tierra. Era un compromiso con la vida que... Estábamos construyendo una declaración de que habíamos elegido este camino no solo como algo temporal. Refugio, sino como nuestra nueva realidad. En marzo, recibí una carta inesperada. El sobre tenía el membrete de un bufete de abogados de Miami, y por un momento mi corazón se aceleró con la preocupación de que Daniel estaba probando una nueva táctica legal, pero el contenido me sorprendió por completo. Era una carta personal de Daniel, no un documento legal escrito a mano en papel normal, no el membrete de la empresa. Emily, sé que debes estar sorprendida al recibir esta carta, tal vez incluso preocupada. Quiero asegurarte que no hay amenaza ni estrategia aquí, solo sentimientos que necesitan ser expresados. No tengo justificaciones para mi comportamiento. Lo que hice fue imperdonable. Intenté quitarte algo que significaba todo para ti, algo que te habías ganado. Con décadas de trabajo honesto mientras buscaba una solución fácil a los problemas que creé con mis propias manos. Estos últimos meses me han obligado a afrontar verdades dolorosas sobre mí mismo. La persona en la que me había convertido no era alguien que pudiera ser orgulloso de. No fui el padre que mis hijas merecían ni el hombre que una vez prometí serlo. Ahora estoy en terapia. Trabajo en un trabajo modesto pero honesto en mí. La compañía de mi primo. Estoy pagando mis deudas poco a poco viviendo con sencillez. No. Espero perdón. Ni de ti, ni de Sara. Solo quería que supieras que finalmente entendí el valor de lo que intenté robar. No solo una propiedad, sino un sueño, un logro de vida, un símbolo de dignidad e independencia. Espero que encuentres en tu cabaña toda la paz y felicidad que mereces. Y te agradezco, por extraño que parezca. Como suena, por haber luchado con tanta determinación. Tu fuerza me mostró el tipo de carácter que espero tener. Día se desarrolla. Atentamente, Daniel, releí la carta varias veces. Buscando manipulación o falsedad entre líneas, pero el tiempo me había enseñado a reconocer la sinceridad, y algo. En esas palabras sonaba cierto. Le mostré la carta a Sara esa noche. Ella leyó. Lo dijo en silencio, las emociones recorriendo su rostro como nubes en un día ventoso. ¿Creerle? Pregunté finalmente. No lo sé, respondió con sinceridad. Quizás. Las chicas dicen que suena diferente en las llamadas semanales. Más presente, más interesado en sus vidas reales, no solo haciendo preguntas superficiales. La gente puede cambiar, comenté, especialmente cuando enfrentan las consecuencias de sus actos. Quizás.
Sara asintió. Pero confía. Una vez roto, es difícil reconstruirlo. Aunque no es imposible, respondí con amabilidad. Simplemente extremadamente difícil. Y se gana poco a poco con acciones constantes a lo largo del tiempo. La vida continuó con las pequeñas alegrías y desafíos de la vida diaria reemplazando gradualmente los grandes dramas del pasado. Meses. Plantamos árboles frutales en el nuevo terreno. Establecimos el camino que conectaba las dos propiedades. Y yo. Empezamos a enseñarles a las niñas los nombres de las plantas nativas y sus propiedades. Una tarde de mayo, mientras cosechábamos piments en el huerto recién adquirido, Bri hizo una observación que me conmovió profundamente. Abuela, ¿sabías qué? Que los árboles más viejos dan los mejores frutos. Preguntó, con la cara y las manos moradas por el jugo de la fruta. Eso es cierto, lo confirmé. Estos árboles tienen al menos 60 años, quizá más. Como tú, exclamó con inocencia. Tú también has mejorado con la edad. ¿Cómo, querida? Mamá decía que siempre fuiste genial, pero antes eras más callado, siempre hacías lo que los demás querían. Ahora eres fuerte. Y decidido como un gran árbol que nadie puede derribar. Miré a Sara, quien sonrió avergonzada. Los niños y sus bocas sinceras, comentó. Pero es verdad, continuó Bri. La niña de la escuela me estaba molestando y recordé lo que hizo la abuela cuando la gente mala intentó tomar su cabaña. Yo me mantuve firme y no dejé que la niña me hiciera llorar. Abracé a mi nieta, sintiendo una emoción que trascendió palabras. Sin darme cuenta, había transmitido más que conocimientos prácticos sobre plantas y animales. Había demostrado. Les enseñé el valor de la determinación, del coraje, de luchar por lo que amamos. Esa noche, sentado solo en mi porche, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. Lo que comenzó como una amenaza a mi sueño de jubilación se había transformado en algo mucho más grande. La creación de un nuevo tipo de vida para toda mi familia. La cabaña que había defendido con tanta determinación ya no era solo mi refugio personal, sino el corazón de el pequeño universo familiar que construíamos juntos. Mis nietas crecerían conociendo el sabor de la fruta recolectada directamente del árbol. El sonido del silencio en los amaneceres rurales, el brillo incomparable de las estrellas lejanas. De la contaminación lumínica. En junio, recibí una llamada inesperada de Paul. Emily, tengo noticias interesantes, anunció. ¿Recuerdas la evaluación que hizo la trabajadora social en tu cabaña? Al parecer, su caso provocó discusiones en la Agencia de Servicios de Protección para Adultos. ¿Qué tipo de discusiones? ¿Positivas? Me aseguró que estaban impresionados con tu preparación, tu autonomía y tu capacidad para defenderse de los intentos de explotación financiera. Quieren invitarlo a participar en un panel sobre derechos de las personas mayores y prevención del abuso de propiedad. La idea me sorprendió. ¿Panel? Yo nunca he sido de hablar en público, Paul. Sería solo una conversación informal para compartir tu experiencia. Muchas personas mayores se enfrentan a situaciones similares y no saben cómo protegerse. Tu historia podría ayudarles. Tras unos días de reflexión, acepté la invitación. El evento se celebraría en agosto en la gran iglesia más cercana. Ciudad para una audiencia de unas 50 personas, personas mayores de la región, trabajadores sociales. Abogados especializados en derecho de la tercera edad. Sara se ofreció a acompañarme. Puedo ayudarte. Organiza tus pensamientos, mamá. Tienes mucho que compartir. En las próximas semanas. Trabajamos juntos preparando mi presentación. No sería un discurso formal, pero quería dejar claro los puntos principales que quería abordar. Lo más importante, le expliqué a Sara mientras organizábamos las notas, es que otros mayores entienden que la planificación no es solo una cuestión de dinero, sino de autonomía,
del derecho a elegir cómo y dónde queremos vivir nuestros últimos años. El día del evento, llegué nerviosa pero decidida. La habitación estaba lleno, no solo con los 50 participantes esperados, sino con casi 80 personas de todas las edades. Al parecer, el tema generó más interés del esperado. Cuando fue mi turno de hablar, miré al público y vi rostros que reflejaban mis propias experiencias. Hombres y mujeres mayores, muchos acompañados de hijos adultos, algunos solos, todos buscando orientación para navegar por los complejos territorios de la independencia en la vejez y las relaciones familiares. Mi nombre es Emily, comencé y a los 65 años descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Conté mi historia sin drama innecesario, centrándose en los aspectos prácticos, la importancia de la documentación legal, la necesidad de saber sus derechos, el valor de aliados como Paul, la valentía de establecer límites claros con la familia. Muchos de nosotros estábamos criados para ceder siempre, para acomodarse siempre, para priorizar siempre los deseos de los demás sobre los nuestros, yo. Explicó. Especialmente las mujeres de mi generación. Nos dicen que es egoísta pensar en nosotras mismas, que debemos sacrificar nuestros sueños por los sueños de nuestros hijos y nietos. Noté varios gestos de reconocimiento en la audiencia. Pero llegó un momento en que me di cuenta de una verdad fundamental. Cuidarme no es egoísmo. Es una necesidad. Como enfermera, siempre les enseñé a mis pacientes que no se puede servir de una taza vacía. Necesitamos fortalecernos primero para luego ayudar a los demás. Hablé sobre la importancia de crear sistemas de apoyo que no dependan exclusivamente de la familia, sobre cómo documentar situaciones de presión o abuso, sobre cómo establecer protecciones legales para los bienes ganados con esfuerzo. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. En los minutos siguientes, se me acercaron varios participantes, muchos de ellos personas mayores con historias similares a la mía. Algunos profesionales quedaron impresionados con las estrategias que desarrollé, incluso jóvenes. Personas que querían orientación sobre cómo ayudar a sus padres o abuelos a preservar su autonomía. Una señora me conmovió particularmente. Linda, de 72 años, una viuda que había sido presionada por su hijo para vender su casa y mudarse a una habitación en la parte trasera de su residencia. Escucharte hoy me dio valor, dijo, sosteniendo mis manos. Voy a ver a un abogado mañana. No quiero vender mi casa. Es donde vivía con mi marido desde hace 40 años, donde tengo mis recuerdos, mis vecinos, mi independencia. De camino a casa, Sara condujo en silencio hasta que finalmente comentó, estoy muy orgullosa de ti, mamá. Lo sabes, ¿verdad? Gracias, querida. ¿Pero por qué precisamente por todo? Por luchar por lo que creí en él. Por mostrarme que nunca es tarde para poner límites. Por ahora, ayudar a otras personas mayores a lograrlo. Lo mismo, hizo una pausa antes de agregar. Y por darme una segunda oportunidad incluso cuando te decepcioné. Nunca me dejaste abajo, respondí con firmeza. Te manipularon como a mí muchas veces en mi vida. La diferencia es que tuviste el coraje de reconocerlo y cambiar de dirección. Mucha gente nunca lo logra. Llegamos a casa al atardecer. El cielo se tiñó de tonos naranjas y rosas. Las chicas vinieron corriendo a saludarnos, ansiosas por saber cómo había ido el evento. Se había ido. Les conté sobre la gente que conocí, las historias que escuché, el impacto que mi experiencia había tenido. ¿Eso significa que eres famosa ahora, abuela?, preguntó Bri con los ojos muy abiertos. Me reí con ganas. No. En absoluto. Simplemente significa que a veces, cuando compartimos nuestras dificultades, descubrimos que no estamos solos, y eso puede hacer toda la diferencia. Esa noche, después de que todos se habían ido a sus casas, me quedé solo una vez más en
mi porche, mirando las estrellas. El silencio que tanto anhelaba me envolvió. Como una manta, ya no como un refugio solitario, sino como un espacio sagrado donde yo pude reflexionar sobre las bendiciones inesperadas que surgieron de tiempos tan turbulentos. Me di cuenta de que al defender mi cabaña, de hecho, había descubierto una versión más completa y auténtica de mí misma. Una Emily que no era miedo de poner límites, que conocía su propio valor, que podía inspirar a otros con su experiencia. Y tal vez esa era el verdadero regalo que me trajo la jubilación. No solo un lugar físico que pueda llamar mío, sino un espacio interior de autonomía y sabiduría que nadie jamás podría quitarme. El primer aniversario de mi mudanza a la cabaña llegó un domingo primaveral perfecto. El cielo era de un azul intenso salpicado de nubes blancas que parecían algodón. Los árboles se habían vestido de hojas nuevas y flores silvestres coloreaban el campos alrededor de la propiedad. Sara y las niñas prepararon una sorpresa, un almuerzo especial en el área que habíamos transformado. En un pequeño jardín en el terreno recién adquirido, instalaron una mesa rústica a la sombra del patio. Árboles decorados con flores recogidas de la propiedad y manteles bordados que encontraron en un bazar local para conmemorar un año de resiliencia y renacimiento. Sara brindó con una copa de vino casero que aprendimos a hacer con una vecina. Las chicas también prepararon regalos. Lie me dio un libro hecho a mano, donde había anotado con su pulcra letra todas las plantas medicinales que habíamos identificado en la propiedad, completas, con dibujos detallados y notas sobre sus usos. Bri había construido con la ayuda del profesor de arte de la escuela un tallado letrero de madera para la entrada de la propiedad. El refugio de Emily, conquistado con determinación y protegido con amor. Para que nadie jamás se olvida que esta tierra es tuya por derecho, abuela, explicó con seriedad. Ese día marcó no solo el aniversario de mi mudanza, pero también el comienzo de una nueva tradición familiar. Decidimos que cada marzo celebramos el Día de la Resiliencia, como lo llamó cariñosamente Brie. Un momento para recordar que algunos sueños valen la pena. Lucha y que la verdadera familia se fortalezca, no se debilite ante la adversidad. Con el paso de los meses, nuestra pequeña comunidad creció de maneras inesperadas. Paul y su esposa Anna, encantados con la región durante. Después de sus visitas, compraron una pequeña granja a unos kilómetros de distancia para pasar los fines de semana y eventualmente retirarse allí también. Michael, el guardia de seguridad, que nos protegió en los momentos más tensos, abrió una consultoría de seguridad rural. Empresa del pueblo cercano y nos visitaba con frecuencia, trayendo nuevas tecnologías y consejos para mantener el propiedad segura sin sacrificar su belleza natural. Y luego estaba Vanessa, la trabajadora social, que investigó la denuncia en mi contra. Después del panel sobre los derechos de las personas mayores, me buscó para tener una conversación franca. Su caso cambió mi enfoque profesional, confesó. Me di cuenta de que a menudo vemos a las personas mayores como vulnerables. Personas que necesitan ser protegidas, olvidando que también tienen derecho a la autodeterminación y a la independencia. Empezó a visitarme ocasionalmente, inicialmente por motivos profesionales. Quería saber más sobre mí. Estructuré mi vida rural para mantener la autonomía incluso con la edad avanzada. Con el tiempo, nuestras conversaciones evolucionaron hacia una auténtica amistad basada en el respeto mutuo y un interés compartido en protegiendo los derechos de las personas mayores. En una de estas visitas, trajo una propuesta inesperada. Emily, estamos desarrollar un programa piloto en el Consejo de la Tercera Edad centrado en la prevención del abuso financiero y la promoción de la autonomía. Me gustaría que consideraras ser un mentor voluntario compartiendo tu experiencia con otras personas mayores en situaciones vulnerables. La idea me sorprendió. Un mentor para mí. No tengo formación para eso. Vanessa, tienes algo más valioso, experiencia vivida, conocimiento práctico y una increíble capacidad para
Enfrentar los desafíos sin perder la dignidad ni la compasión. Acepté la invitación. Después de pensarlo un poco, una vez al mes, pasaba una tarde en el centro comunitario de la ciudad asesorando a las personas mayores que se enfrentaban a presiones familiares, intentos de manipulación o simplemente buscaban orientación sobre cómo mantener su independencia a medida que envejecían. Este nuevo rol me trajo una profunda e inesperada satisfacción. Después de décadas de cuidar cuerpos de personas como enfermera, ahora cuidan de sus derechos, su autonomía, su dignidad. Cada historia que escuché resonó de alguna manera con la mía. Viaje. Cada pequeña victoria que presencié, una persona mayor que logró mantener su casa contra la presión de sus hijos. Presión. Un caballero que aprendió a administrar sus propias finanzas después de años de dependencia, me recordó que mis propias. La lucha había valido la pena, no solo para mí, sino para todos los que se sintieron inspirados por ella. En septiembre, recibí correo electrónico inesperado de una editorial regional. Alguien que había asistido al panel sobre derechos de las personas mayores sugirió que la historia podría convertirse en un pequeño libro, parte de una colección sobre envejecimiento activo y consciente. No soy escritor, respondí. Inicialmente. No es necesario, aseguró el editor. Podemos asignar a alguien para que registre sus recuerdos y conocimientos. Simplemente compartirías tu historia y nosotros nos encargaríamos del resto. Sara me animó mucho. Mamá, piensa en cuántas personas a las que podrías ayudar. Hay muchas personas mayores que enfrentan presiones similares y no saben cómo protegerse. El proyecto del libro avanzó lentamente con entrevistas semanales en las que compartí no solo la historia de la cabaña, sino también todo el viaje. Las décadas como enfermera soltera ahorrando cada centavo, el meticuloso planificación de la jubilación, los desafíos de establecer límites con la familia, las estrategias prácticas para mantener independencia en la vejez. No quiero que se trate solo de mí, insistí. Quiero que sirva como guía práctica, algo que otras personas puedan utilizar como referencia cuando se enfrenten a situaciones similares. En noviembre, sucedió algo que jamás imaginé posible. Sara se me acercó con una expresión dividida entre la preocupación y lleno de esperanza. Daniel llamó. Quiere visitar a las chicas, si se lo permites. Mi primer instinto fue negarme de inmediato. El recuerdo de sus intentos de apoderarse de mi propiedad aún estaba vívido. Pero ver la expresión de Sara, la complejidad de sus emociones, el evidente deseo de que sus hijas mantengan alguna relación con su padre, me di cuenta de que necesitaba considerar más que solo mis propios sentimientos. ¿Eres tú cómoda con eso?, pregunté. Todavía no confío del todo en él, respondió con sinceridad. Pero las chicas lo extrañan, y él se ha esforzado mucho en los últimos meses. Llama con regularidad, envía regalos pequeños pero significativos y muestra un cariño genuino. Interés en sus vidas. Creo que se merece una oportunidad para demostrar que realmente ha cambiado. Después de mucho reflexionar, acepté a la visita, pero con condiciones claras. Daniel se quedaría en el pueblo, no en nuestras casas. Las reuniones con sus hijas se llevaría a cabo en lugares públicos o en la casa de Sara, nunca en mi propiedad, y siempre habría un adulto de confianza cerca, no para supervisar abiertamente, sino para garantizar la seguridad emocional de todos. Cuando llegó el día, confieso que estaba tenso. Observé desde la ventana de la cocina de Sara cómo el coche de alquiler aparcó en la entrada. Daniel salió con 2 pequeños paquetes envueltos. Estaba más delgado con cabello ligeramente canoso en las sienes. Su rostro tenía una expresión que no reconocí de inmediato, pero que luego identificado como humildad, algo que nunca había asociado con él. Las chicas corrieron a abrazarlo y por un momento vi algo genuino en su respuesta. ¡Ey! La verdadera emoción de un padre que reconecta con sus hijas tras meses de separación. Me alejé de la
ventana dándoles privacidad por ese momento. Más tarde, cuando Sara me invitó a tomar el té de la tarde, encontré Daniel en la sala. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que bajara la mirada. Emily, hey. Me saludó formalmente. Gracias por permitirme esta visita. Significa mucho para mí poder ver a las chicas. También te extrañé, respondí con neutralidad. Siguió un silencio incómodo, roto. Solo cuando Bri entró corriendo a mostrarme el regalo que había recibido. Un telescopio pequeño pero de buena calidad. Papá dijo que aquí en el campo, lejos de las luces de la ciudad, podré ver muchas más estrellas que en Chicago, explicó emocionada. Miró a Daniel, sorprendida por la elección apropiada del regalo, algo que reconocía y valoraba la vida de la niña. Nuevo estilo de vida en lugar de reforzar lo que habían dejado atrás. Fue una excelente elección, comenté, permitiéndoles. Me regalé una pequeña sonrisa. Tenemos cielos fantásticos aquí. La visita duró 3 días. Daniel se mantuvo respetuoso y distante conmigo, centrando su atención en sus hijas. La última noche después. Las chicas se fueron a la cama, él pidió hablar conmigo y con Sara. Sé que las palabras no significan mucho después de todo lo que pasó. Pasó. Empezó visiblemente nervioso, pero quiero que sepas que estoy realmente. Lo siento, no solo por lo que intenté hacer, sino por quien me convertí. Habló de su proceso de terapia, del trabajo con su primo que le estaba enseñando humildad sobre la programa de gestión financiera que estaba siguiendo para pagar sus deudas. No lo sé. Espero perdón o confianza inmediata. Sé que necesito recuperarla con el tiempo. Y consistencia. Solo quiero la oportunidad de ser un padre presente para mis hijas y tal vez, con el tiempo, alguien más. No lo desprecias por completo. Sara y yo intercambiamos miradas. Había sinceridad en sus palabras, pero también sabíamos que la verdadera prueba llegaría con el tiempo. Las niñas necesitan a su padre, Sara. Finalmente respondí. Y has hecho un esfuerzo en los últimos meses. Seguiremos permitiendo visitas mientras. Mantén ese comportamiento responsable. Es todo lo que pido, respondió con evidente alivio. Una oportunidad para demostrar. Puedo ser mejor. Cuando Daniel se fue a la mañana siguiente, lo observé desde la ventana mientras decía. Se despidió de sus hijas con largos abrazos. Había una fragilidad en el que nunca antes había notado, una conciencia de que todo lo que consideraba más preciado podría perderse por sus propias acciones. En él. En los meses siguientes, cumplió su palabra, visitándonos regularmente y respetando los límites que establecimos. No era perfecto, pero se esforzaba visiblemente. Las niñas florecieron con la presencia de su padre en sus vidas, incluso. Aunque ahora en una función diferente. En marzo del segundo año, celebramos nuevamente el Día de la Resiliencia, nuestra conmemoración del aniversario de mi mudanza a la cabaña. Esta vez, el evento fue más grande. Paul y Anna vinieron de Chicago. Michael trajo a su nueva novia, Vanessa, participó con entusiasmo e incluso invitaron a Daniel, aunque con cierta vacilación inicial por mi parte. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa en el huerto, miré a ese grupo improbable, gente que el destino había reunido a través de circunstancias que al principio parecía solo doloroso, pero terminó creando conexiones significativas. Sara levantó su copa para brindar. Por mi madre Emily, quien nos enseñó que algunos sueños son tan importantes que vale la pena luchar con todas nuestras fuerzas. Quien nos mostró que poner límites no es egoísmo sino amor propio y que demostró que nunca es tarde para descubrir la propia fuerza. Mientras todos levantaban sus gafas, sentí una profunda emoción que me invadió. El viaje había sido difícil, lleno de sorpresas desagradables y desafíos que nunca imaginé enfrentar a los 65. Pero mirar. En mi familia ampliada, no solo por lazos de sangre, sino por conexiones de respeto y apoyo mutuo, me di cuenta de que tenía
Recibí mucho más que la cabaña que tanto había soñado. Recibí un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para vivir auténticamente, estableciendo límites saludables y cultivando relaciones basadas en el respeto verdadero, no en el vacío. Obligaciones o manipulaciones emocionales. Mi libro, La Era de la Resistencia, ¿cómo? Protege tus sueños y tu dignidad en la tercera edad, se publicó en otoño de ese año. No se convirtió en un éxito de ventas nacional, pero encontró a su público. Personas mayores que buscan inspiración para defender su autonomía. Profesionales que trabajan con adultos mayores, familiares que buscan comprender mejor las necesidades y los derechos de sus seres queridos mayores. Las charlas y sesiones de asesoramiento en el centro comunitario continuaron, ahora complementadas con un pequeño grupo de apoyo para personas mayores que enfrentan presiones familiares. Llamamos al grupo Voces de la Experiencia, un nombre que reconocía no solo la vulnerabilidad que viene con la edad, sino también la sabiduría y el coraje que acumulamos a lo largo de décadas de vida. Una tarde, al regresar de una de estas sesiones, encontré a Bree sentada en el porche de mi cabaña esperándome. Con 10 años, se había convertido en una persona observadora y sensible. Niña, a menudo buscaba mi compañía para conversaciones que sorprendían por su profundidad. Abuela, empezó tan pronto como yo. Me senté a su lado. En la escuela, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. ¿Puedo escribir sobre ti?, me llamó la atención. Sorpresa, haciéndome un nudo en la garganta. Yo, querido. No soy el héroe de nadie, solo una anciana testaruda que no quería ceder su puesto. Negó con la cabeza con convicción. Eso no es cierto. Tú. Demostró que incluso cuando la gente intenta hacerte creer que no mereces algo, puedes luchar por lo que es tuyo. Eso es siendo un héroe. La abracé, incapaz de responder con palabras. ¿Cómo podría explicarlo? Para una niña, el verdadero heroísmo estaba en personas como su madre, que tuvieron el coraje de reconocer la manipulación y empezar de cero. O en tantos adultos mayores que conocí en el centro comunitario que enfrentan desafíos mucho mayores que los míos. Con dignidad y perseverancia. Si quieres escribir sobre mí, me sentiré honrado, respondí finalmente. Pero recuerda que la verdadera heroína de nuestra historia es tu madre que tuvo el coraje de empezar de nuevo y construir algo nuevo para ti. Bree sonrió satisfecha con mi respuesta. Yo. Podemos escribir sobre ambos. La maestra dijo, podemos tener más de un héroe. Las estaciones continuaron su ciclo implacable. El invierno llegó con mañanas frías y nieblas que envolvían la cabaña como una capa protectora. En las noches más frías, nos sentábamos alrededor de la chimenea, a veces solo yo y mis pensamientos. Otras. Pasé momentos con Sara y las niñas, compartiendo historias y planeando el futuro. Uno de esos planes empezó a tomar forma. Con la llegada de la primavera. La idea surgió durante una de las reuniones del grupo Voces de la Experiencia cuando varios. Los participantes expresaron el deseo de vivir en un lugar como mi cabaña, pero temían el aislamiento y la práctica. Desafíos. ¿Y si creáramos una comunidad?, sugirió Linda, la señora que había buscado. Me quedé después del panel sobre los derechos de las personas mayores. No es una residencia de ancianos ni una residencia de retiro, sino un lugar donde las personas mayores independientes podrían tener sus propias casas, pero lo suficientemente cerca como para apoyarse mutuamente. La idea me impactó profundamente. Hablando con Vanessa, Paul y Sara, comenzamos a desarrollar un concepto para una residencia para personas mayores, pequeñas casas adaptadas para accesibilidad con áreas comunes para socialización, jardines comunitarios y un sistema de apoyo mutuo que permitiría a los residentes mantener su independencia sin el aislamiento que muchos temían. Podría usar parte del nuevo terreno, sugirió Sara. El área cerca de la carretera principal sería perfectamente accesible, pero sin interfiriendo con su privacidad.
El proyecto creció rápidamente, atrayendo la atención de los inversores sociales y del gobierno local, que lo vieron como una solución innovadora para la población envejeciente de la región. Con la ayuda de Paul en asuntos legales, Vanessa en asuntos sociales. Con la ayuda de aspectos como la planificación, el diseño y la participación de un arquitecto especializado en alto nivel, los planes para la villa resiliente comenzaron a tomar forma. Me gusta el nombre, comentó Linda durante una de las reuniones de planificación. Nos recuerda que envejecer bien es un acto de resistencia en una sociedad que intenta invisibilizarnos. En medio de todos estos acontecimientos, recibí una llamada sorprendente de Daniel. Era la primera vez que me contactaba directamente desde su visita. Emily, empezó vacilante. Espero no molestarte. Tú no eres Daniel. ¿Qué puedo hacer por ti? De hecho, te llamo para ofrecerte ayuda. Me enteré del proyecto de la aldea resiliente a través de chicas. Ahora trabajo en desarrollo de sistemas y pensé que podría contribuir creando una plataforma digital para conectar residentes entre sí y con los servicios locales. La oferta me tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué harías eso? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Porque necesito hacer algo para compensar el daño que causé, no. No solo para ti o para Sara, sino para recuperar mi dignidad. Y porque es un proyecto que beneficiar a personas como mis propios padres, que ahora están envejeciendo sin haber planificado adecuadamente. Después de consultar con Sara y los demás involucrados en el proyecto, aceptamos la oferta de Daniel. Él sería un colaborador remoto que desarrolla el sistema digital sin necesidad de involucrarse directamente con el proyecto. Administración. Fue un pequeño gesto de reconciliación, no completo. Quizás. Nunca lo sería, pero un reconocimiento de que las personas pueden cambiar y que la reparación, aunque imperfecta, tiene valor. Cuando llegó el tercer aniversario de mi mudanza a la cabaña, celebramos no solo mi viaje personal, sino también el inicio de la construcción de la aldea de la resiliencia. La innovadora. La ceremonia reunió a personas de toda la región, personas mayores esperanzadas, familiares solidarios y profesionales. Dedicado a la causa. Me invitaron a dar un breve discurso, algo que me habría aterrorizado hace unos años. Antes. Pero ahora, con la confianza que da la experiencia vivida y la certeza del propio valor, sentí cómodo frente a un público reducido. Cuando compré esta cabaña a los 65 años, pensé que buscaba un lugar para esconderme del mundo, comencé un refugio donde finalmente podría vivir en paz. Sin las exigencias de los demás. Lo que no me di cuenta fue que, de hecho, estaba comenzando el viaje más importante de mi vida. Miré las caras a mi alrededor. Sara, las chicas, Paul, Vanessa, Michael, Linda y tantos otros que formaron parte de mi vida durante estos años. El verdadero regalo de mi jubilación. No fue la soledad lo que buscaba, sino la comunidad que encontré cuando finalmente aprendí a establecer límites saludables. Cuando yo entendí que valorarme no era egoísmo sino la base necesaria para relaciones genuinas, señalé. La maqueta de la futura aldea resiliente se exhibe cerca del lugar de la ceremonia. Este proyecto representa todo. Aprendí en este viaje que la independencia no significa aislamiento. Que envejecer con dignidad es un derecho, no un privilegio. Y que incluso en nuestros años dorados, todavía podemos crear, construir, transformar, no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Lo pequeño. El público aplaudió efusivamente. Noté lágrimas en muchos ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento, esperanza y posibilidad. Más tarde esa noche, mientras todos celebraban con comida y música en el gran claro que habíamos preparado, encontré un momento de tranquilidad en el porche de mi cabaña. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Los mismos colores que había admirado aquel primer día hace 3 años. Lie, que ahora tiene 15 años, y
mostrando señales de la mujer fuerte en la que se convertiría, me encontró allí. ¿Estás bien, abuela? Pareces pensativa. Estoy. Genial, querida. Solo estaba reflexionando sobre cómo la vida da giros inesperados. Se sentó junto a yo, los dos mirando la puesta de sol en un silencio cómodo. ¿Sabes lo que yo? ¿Qué es lo que más admiras de ti, abuela?, preguntó finalmente. No es solo que defendiste tu sueño, sino que permitió que creciera y cambiara para incluir a otras personas. Sus palabras me conmovieron profundamente con su sabiduría, más allá de su edad. Tal vez eso sea lo que realmente significa envejecer bien, respondí después de un momento. No solo aferrarnos a lo planeado, sino permanecer abiertos a nuevos sueños, nuevos comienzos. Como la aldea de la resiliencia. Observó. Exactamente. Un sueño que nunca imaginé haber nacido de las circunstancias. Que al principio parecía solo doloroso. Nos sentamos allí hasta que aparecieron las primeras estrellas. Aparecieron en el cielo que se oscurecía, testigos silenciosos del improbable viaje que me había traído hasta aquí. No era la tranquilidad. La jubilación que había imaginado durante esos largos años de guardias hospitalarias. Era algo más complejo, más desafiante, más rico en experiencias y conexiones humanas de lo que jamás podría haber planeado. La cabaña que había defendido con tal determinación ya no era solo un refugio del mundo, sino un punto de partida para una nueva fase de compromiso en mis propios términos, con límites claros y un propósito renovado. Como yo. Observé las luces de celebración a lo lejos con el sonido distante de risas y conversaciones, sentí una profunda gratitud por Sara y su coraje, por las niñas y su nueva visión del mundo, por cada persona que se había cruzado en mi camino. Mi camino en estos últimos años, contribuyendo al rico y complejo tapiz en el que se había convertido mi vida. Y sentí gratitud incluso por la crisis que casi me cuesta todo. Porque sin ella, tal vez nunca hubiera. Descubrí la fuerza que siempre existió en mí, esperando el momento adecuado para florecer. Ahora, si te gustó esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. Ah, y no olvides. Hazte miembro para acceder a vídeos exclusivos. No publico aquí. Nos vemos allí.